Muy buenos días, qué alegre estar nuevamente reunidos. Bienvenidos a este espacio del Instituto del Olivo. El día de hoy pues continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Cosas importantes, increíbles vamos descubriendo en la palabra del Señor. Así que le damos la bienvenida y le invito por favor a que acerque a usted la versión que más le guste de la Biblia y que entonces nos aprestemos a bucear en este océano del conocimiento del Señor. Bienvenidos a quienes ya se están conectando. Silvita, un abrazo, qué bueno verte aquí en línea. Es un gozo de verdad poder compartir las mieles de la palabra. Así que el día de hoy estudiaremos el capítulo 2, daremos inicio con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Así que por favor acompáñenme. Primeramente vamos a ponernos en contexto de acuerdo a lo que estudiamos la semana pasada. Y si usted me acompaña por favor al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, para saber a quiénes está dirigido este mensaje. Y dice así: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, dice el Señor Jesús a Juan, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, en nuestro estudio anterior hemos descubierto que el malaj o los malajim en plural, lo que nosotros en el español hemos traducido como ángel, no siempre tiene esta traducción desde el hebreo. En un caso más amplio se puede traducir como el mensajero. Así que los mensajeros de estas 7 iglesias son sus líderes. Entonces hacemos especial énfasis que este mensaje va a los que escuchan y al que lee, es decir, al líder y a las iglesias. Y pues como bien señalamos en situaciones anteriores, hemos platicado que esto es nada más como una porción, como una muestra de la iglesia de aquel entonces, pero también para la iglesia del día de hoy. No se circunscribe nada más a un lugar geográfico, no se circunscribe a cierto número de personas, sino que este mensaje está tan vigente como lo estuvo cuando lo escribió Juan, como para el día de hoy. Bienvenido también a quien se acaba de conectar. Qué gozo tenerlos aquí. Así que el día de hoy vamos a pasar al primer mensaje de la primera iglesia, y esta es Éfeso, se encuentra en el capítulo 2. Pero bien vale recordar, y espero que ahora se vea un poco mejor el pizarrón, pero hablamos la semana pasada que este es un mensaje que va de una manera progresiva. El Señor nos está poniendo en advertencia, nos está señalando los errores porque hay 2 caminos. Iniciamos el día de hoy con la primera iglesia y hay una progresión, ya sea para mejorar o vamos a ver, sí, creo que sí se mira, para mejorar o ya sea para ir en retroceso. Y sabemos que para mejorar terminamos siendo una iglesia lavada con la sangre del Cordero, por supuesto, pero que no tiene ninguna tacha, ninguna arruga. Mientras que vemos que hay otra cuyo fin es terrible, porque resulta en ser el trono de Satanás. Así que vamos a ver cuál es el camino de estas iglesias. Recordémonos que iniciamos con una, el día de hoy estamos iniciando justamente con Éfeso, y el camino a recorrer pueden ser otras 2 iglesias. Que nos dan 3 iglesias y 3 iglesias. 3 que fueron decayendo y 3 que fueron pues enmendando lo que el Señor les señalaba. El día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente creo que está más que vigente, y pues usted me dirá en cuanto a esto si está de acuerdo conmigo. Y es justamente acerca de los líderes y de las falsas doctrinas. Así que acompáñeme por favor. Vamos a dar una leída a todo el texto para saber de qué estamos hablando. Acompáñenme entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice:
Escribe al ángel, es decir, al mensajero de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es decir, Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Y pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir descifrando qué quiere decir esto del primer amor que has sufrido, qué son esto de las obras, qué es esto de te daré de comer del fruto del árbol de la vida. Así que acompáñeme, vamos poco a poco y empezamos entonces. Dice así. Entendiendo que esta es una iglesia y que esto es el llamado que el Señor Jesucristo nos hace para el día de hoy y que está vigente, bienvenido José Antonio, qué alegre verte en línea. Así que nos aprestamos entonces al estudio de los siguientes versos. Vamos a ver, dice así, escribe al ángel, es decir, al mensajero de la iglesia, que es el equivalente al candelabro, y nosotros sabemos que habla de la menorá. Recuérdese usted que la menorá era la lámpara de 7 brazos que encendía y que era la única luz que estaba dentro del tabernáculo. Y esto tiene una importancia cuando hablamos acerca de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Antes déjeme hacer una reseña de quién era Éfeso, de qué se trataba, a quién le está hablando Juan. Déjeme contarle que esta es una de las ciudades jónicas que estaba situada a orillas del mar Egeo, y esto le daba precisamente una importancia. Era una ciudad cosmopolita, pero llena de perversión. En ella estaba asentada el templo de la diosa Artemisa en griego, que luego su nombre mutó cuando el Imperio Romano la tomó en este préstamo de dioses y tomó el nombre de Diana de los Efesios. Déjeme contarle que era una ciudad muy importante por su propia situación geográfica que le daba una amplitud comercial y era el centro de adoración pagano, uno de los más importantes de aquel entonces, y además uno de los centros comerciales que tenía un auge importante, porque además de ser el templo de Artemisa o de Diana de los Efesios, pues eso, justamente un lugar de adoración pagana, se convirtió también en un banco. Y venían de muchos lugares a dejar ahí precisamente sus dineros para que fuesen cuidados por esta deidad. Déjeme contarle, para que usted haga una imagen mental de lo que estamos hablando, que este templo era conocido como una de las 7 maravillas del mundo. Y es que resulta ser que la diosa Diana de los ejércitos era la diosa de la fertilidad, la diosa de los animales salvajes, de la selva y de la naturaleza. ¿Se le hace a usted conocido con todo lo que estamos oyendo actualmente? Pues precisamente, es exactamente la misma deidad. ¿Ha usted oído hablar de la Pachamama acerca de la Madre Tierra? Bueno, pues por ahí va el asunto. Pero es importante saber que este templo era realmente un lugar hermoso. Fueron 2 sus diseñadores y pusieron especial énfasis en resaltar justamente todo lo que tenía que ver con la fertilidad. Es tanto así que las columnas evocaban un bosque, imagínese usted, y todo esto estaba hecho de mármol. Así que era
belleza tremenda, si lo vemos desde el punto de vista del arte, pero también había un gran capital invertido ahí. Además, fíjese usted que las columnas del lugar donde estaba precisamente la estatua de esta diosa tenían más de 20 metros de altura. ¿Se imaginan lo que esto es? Y todas ellas labradas, y bueno, era una cosa tremenda, lleno de imágenes hechas en mármol, y precisamente con la influencia griega de la belleza, de los cánones y de las medidas, de las proporciones, pues esto era verdaderamente un espectáculo. Podemos describir la imagen de la diosa como una que emerge de un meteorito que venía directamente de Júpiter. Y de ahí que emergiera ella y sus pies estaban vendados como en una especie de momificación. El resto de la estatua estaba llena de pechos o de senos que hacían una clara remembranza justamente de esto, de la fertilidad. Y era aquí donde entonces se celebraban orgías y una serie de situaciones de carácter sexual, pues que por supuesto pelean con todo lo que está escrito en la Biblia. Esto, el templo de Artemisa sufrió varias veces destrucciones y fue levantado nuevamente, y como un dato curioso, déjenme contarle que precisamente es ay Dios santo, el grande, se me fue ahorita el nombre, déjenme ahorita se lo digo, que fue llevado nuevamente a un estado, después de haber sido destruido, de grandeza. Y es porque precisamente se da cuenta Carlomagno que es el día de su nacimiento, el día que es destruido el templo. Así que es importante hacer todas estas aclaraciones para que veamos el realce que tenía esta ciudad y el templo de esta diosa y lo importante que era para sus habitantes. Y podemos situarnos también tiempo después, en la época de Pablo, cuando llega precisamente a esta ciudad. Y si usted revisa en el libro de los Hechos, capítulo 19, es ahí cuando se describe todas las cosas grandes que Dios hacía a través de Pablo. Por supuesto, señalando todas estas barbaridades que se hacían, como le repito, orgías y todas las cosas de carácter sexual. Y Pablo, pues, predicaba al único Dios y predicaba el arrepentimiento. Usted puede leer acerca de todo lo que pasaba. Era tan increíble los milagros que Dios hacía a través de Pablo, que ahí se enumera que incluso llevando pedazos de tela de Pablo, la gente se curaba. Y también es aquí cuando vemos que hay un levantamiento del pueblo, porque hay un platero, que empieza a poner a todo el pueblo en contra de Pablo, porque precisamente hay muchos que se están convirtiendo al ver el poder con el que Dios utiliza a su siervo. Y entonces empieza a hablar en contra de los del camino, es decir, de los llamados cristianos, y pues hay una revuelta. Y es aquí cuando les dice, es que Pablo nos está quitando todo nuestro comercio, nosotros sobrevivimos de hacer todas estas baratijas y todas estas cosas que recuerdan a Diana de los Efesios y del templo, y venderlos. Y es Pablo el que está hablando en contra nuestra, y ya no vamos a poder tener un comercio. Además va a llegar el momento en el que el mismo templo de Diana va a ser tomado en poco. Así que vea usted lo que sucede. Llegan todos al teatro y entonces empiezan a gritar, a loar a Diana de los ejércitos. Grande es Diana de los ejércitos. Y dice la Biblia que esto sucedió por espacio de 2 horas. Por supuesto, muchos cuidaron que Pablo no llegara al teatro, porque, pues usted sabe, lo hubiesen linchado y lo hubiesen matado. Incluso las autoridades
escribieron a Pablo secretamente para que Pablo se cuidara de esta situación, y es un escriba el que entonces baja los ánimos estando en el teatro y les dice que si tienen algo en contra de Pablo, si Pablo ha actuado mal, pues entonces que lo lleven a los tribunales y que ahí se resuelva el asunto. Y esta es la manera en que nos relata Hechos, pues que definitivamente se bajaron los ánimos y todo regresó a la relativa normalidad. ¿Por qué le cuento esto? Porque es importante que nos situamos, no solo geográficamente. Sabemos que esta ciudad es una ciudad portuaria, es una ciudad cosmopolita donde hay bastante flujo de capital, es una ciudad donde se encuentra el único banco de aquella época, es una ciudad donde pues se establece el culto a una diosa que había sido una diosa generacional, como lo es hasta el día de hoy, que había pasado por el culto de los griegos y de los romanos, y déjeme contarle que hasta el día de hoy se hace culto a la misma deidad con diferente nombre. Pero es importante para que entendamos lo que entonces Juan le está diciendo como mensaje a la iglesia. Así que con esto ya en mente, pasemos entonces, por favor, al siguiente versículo. Y dice: yo conozco tus obras. Y esto es muy importante. Y vamos a hacer acá, y disculpa que no hemos podido componer el efecto de espejo del celular. Ya pronto, con el favor del Señor, tendremos una cámara que va a eliminar este efecto, pero déjeme contarle que están agotadas en Guatemala. Así que disculpe que se lea al revés, pero dice: yo conozco tus obras. Y esto, por favor, ténganlo en mente. Las obras. Esto es igual a lo que haces, lo que realizas. Muy bien. Dice: a tu arduo trabajo. Y es aquí donde tenemos que señalar, porque al español pareciera ser exactamente lo mismo. Pero ¿qué quiere decir en el hebreo trabajo? Y vea usted, lo voy a poner en rojo para resaltar. Trabajo se podría traducir como el hebreo amal. Y esto es sufrimiento, dolor, angustia. Por supuesto, usted no crea que es un sufrimiento, un dolor, una angustia por las cosas de la vida. No, es porque se ha decidido vivir la vida para el Señor, porque se está al servicio del Señor. Esta es la razón por la cual antes se ha enumerado las obras. Son las obras en el ministerio, en el servicio del Señor. Y vamos a ver cómo más adelante nos lo describe Pablo. Así que teniendo en mente que las obras son lo que haces o lo que realizas para el Señor, y el trabajo son los sufrimientos y las aflicciones, vemos que después nos habla de la paciencia. Y esto es el resultado o la perseverancia a causa de estas dos primeras. No lo escribo porque no sé si se ve todavía, pero bueno, la perseverancia. La perseverancia. Así que estos tres estadios son los que está señalando precisamente Juan en este mensaje. Y vamos a ponerlo de otra manera, porque usted va a ir viendo cómo después lo vamos a ir desglosando. Así que las obras, vamos a ver, las obras, después los sufrimientos y por último la perseverancia. Muy bien. Acompáñeme usted, por favor. Espero que se logre ver. Vamos a ver. ¿Aquí? Sí, creo que ahí se mira mejor. Muy bien. Entonces, dice así, le voy a volver a leer el mismo versículo. Yo conozco tus obras, es decir, lo que haces, tu arduo trabajo, tu sufrimiento, y la paciencia, es decir, la perseverancia. Y luego hay una Y, y sabemos que en la traducción al hebreo esto quiere decir, es decir, que todo lo anterior es igual a lo que viene, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son.
y los has hallado mentirosos. Así que en el primer estadio, vamos a poner número 1, encontramos las obras, el sufrimiento y la perseverancia. Y en el número 2 dice que no toleras a los malos. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Y luego dice que has probado a los falsos. Y aquí podemos hablar de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, como dice acá. Así que vamos a irlo probando, lo vamos a ir escribiendo debajo de las obras. No toleras a los malos. Luego dice que ha probado a los falsos. Y luego dice que ha señalado la mentira. La mentira. Este es nuestro segundo estadio. Y luego dice que ha sufrido. Y por supuesto nos habla que ha tenido paciencia. ¿Sí? Vea en el versículo 3, dice así: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Es decir, trabajar es has tenido aflicción arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sí? No ha desmayado. Y no ha desmayado. Espero que se vea en cámara. Y no ha desmayado. Pero vea usted lo siguiente. Y esto es importante. Que dice que tengo esto contra ti. Y es que ha dejado su primer amor. Así que, aunque aquí ya no me cabe, usted puede ver, y esto es importante, porque vamos a descubrir qué quiere decir en sus obras. Ha sufrido y no ha desmayado, pero ha dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir esto del primer amor? Y como la Biblia, ella sola se explica, entonces podemos deducir que parte de las obras es el primer amor, pero en el versículo que sigue vamos a encontrar la respuesta. Así que el primer amor son las obras. La carta a los Romanos nos explica que el amor es no tolerar el mal. Así que, como dice el dicho, amores son acciones y no buenas razones. Pues exactamente lo mismo nos está diciendo Juan y nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Así que hoy, bajo la premisa de, déjeme que le muestre por favor y baje conmigo, vamos a ir al versículo 5. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y entonces aquí podemos establecer que esas primeras obras es el primer amor. Y el primer amor es no permitir todo esto, no tolerar a los malos, provocar a los falsos y señalar la mentira. ¿Se da cuenta usted? De eso se trata este mensaje, de no tolerar la falsa doctrina y no tolerar a aquellos que se preocupan por ir o por hacer un espacio para predicar la falsa doctrina. Así que regresemos por favor al versículo anterior y entonces podemos entender que se deduce que las obras son el primer amor. Así es acá, las obras, el no tolerar a los malos, el probar las falsas doctrinas y el señalar la mentira, es precisamente esto, el primer amor. Así que no podemos tolerar el mal. Vamos, por favor, si usted me acompaña, a 2 de Corintios 11 del 4 al 6 y dice así. Porque si viene alguno predicando, usted sabe que esto, Corintios lo escribió el apóstol Pablo. Así que Pablo dice lo siguiente. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis?
Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, es decir, a los que estuvieron con Jesús, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Pues dice que no debemos recibir otra doctrina que la que es basada en las Escrituras. Isaías dice, poniendo palabra sobre palabra, línea sobre línea, renglón sobre renglón. Y esta es la razón por la cual nosotros nos preocupamos en ir a estudiar desde la lingüística, en ir a estudiar desde el contexto real y no con solamente presunciones o lo que nos dicen, que nos dijeron, que a lo mejor, como decimos en Guatemala, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. ¿Sabe? Tenemos que ser acuciosos con la palabra, como dice el libro de Hechos. Ir y buscar que esté escrito y buscar qué quiere decir lo que esté escrito. No solamente lo que de oídas otros han escuchado y que cuando quizá llega a usted ya va corrompido, o incluso cosas terribles, lo vemos ahora desde los púlpitos. Agarra cualquier estudio o cualquier cosa que se encuentra en internet y con toda frescura, algunos ministros hablan una serie de tonterías sin ningún temor del Señor e incluso mofándose de las propias Escrituras. Y esto se lo digo porque yo he sido tristemente testigo de predicadores que llevan a miles y miles a la perdición, mofándose desde el púlpito acerca de lo que está escrito. ¿Sabe por qué? Por crasa ignorancia. Porque realmente creo que lo digo y me vuelvo a enojar. En verdad, se oyen cada cosa y vamos a ver más adelante que Pedro lo dice, y vosotros seréis hechos mercadería de estos. Vea cuántos predican desde su púlpito que lo importante son las riquezas y que Dios lo bendiga en este tiempo. Y sabe, nosotros debemos de predicar al Dios, no a las añadiduras, sino al Dios, al único Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que por su misericordia dice que después de buscarlo a él, seremos añadidos. Eso es otra cosa. Pero ¿sabe qué dice el Talmud? El Talmud es claro. Y vea cómo las escrituras corroboran toda esta sabiduría. Y dice que la retribución de los justos no será en este tiempo, no será en este mundo, sino en el mundo venidero. Así que ahí debe de estar puestos nuestros ojos, dice la palabra, no en las cosas que se corrompen ahora, a las cosas que corrompen el hollín, el orín. Esas cosas no sirven, las que se pudren, sino en las cosas de arriba, en las cosas que perseveran, en las cosas que se mantendrán por toda la eternidad. Así que vea usted y examine las doctrinas, porque sabe, en estos tiempos, gracias también al desconocimiento de la palabra, se oye mucho, es que no debemos de juzgar, es que un exceso de respeto. Y déjeme aclarar esta situación, porque la misma Biblia dice que nosotros somos Elohim, y no como dijo por ahí un predicador que de verdad, el día que yo escuché eso casi caigo sentada o muerta, no sé. Cuando dijo es que hijo de tigre sale pintío, entonces nosotros somos pequeños Elohim. Grasa ignorancia de la palabra. Cosa terrible poder predicar eso a los cientos de miles sentados enfrente y por la televisión. Esto lo que quiere decir es, pequeños jueces son ustedes. Porque sabe, lo hemos platicado en esta serie de Apocalipsis, cuando el Señor se muestra como Elohim en el capítulo 1 de Génesis, habla precisamente del amor entrañable con el cual hizo los cielos y la tierra. Pero por supuesto, Él es Dios justo, Él es el juez justo. Y cuando dice que nosotros somos pequeños Elohim, déjeme contarle que no es que seamos pequeños dioses, como dicen algunos por ahí. Al contrario, nosotros somos creación de ese único Dios que por misericordia nos ha dado la facultad de poder juzgar. ¿Y sabe cómo juzgamos? A la luz de la palabra. Esto es lo que hacen, dice Hechos, aquellos que con temor
imagínense, juzgaban precisamente la palabra que Pablo les daba. ¿Cómo los debería? Dice Hechos. ¿Cómo los debería? Que escuchaban a Pablo, inmediatamente se iban a las escrituras a juzgar. Y yo lo insto a usted que me escuche a mí y vaya inmediatamente a las escrituras a juzgar si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Porque sabe, tanta responsabilidad tenemos usted y yo en hablar de esta palabra de poder. Y ciertamente dice la palabra, al maestro doble juicio. Así que con temor y temblor se lo digo, pero es importante en estos tiempos abrir los ojos a las doctrinas pervertidas que a causa del coronavirus, a causa de los problemas económicos, a causa de tantas cosas, se están hablando. Este es el tiempo en el cual el Señor ya está separando el trigo y la cizaña. No sea engañado y llevado por vientos de doctrina, que engañan el corazón del hombre, que pervierten el corazón. Así que vea usted y juzgue la doctrina, vea usted y juzgue lo que estamos aprendiendo el día de hoy, si no es cosa realmente seria, muy seria, el solapar todas estas mentiras que son mentiras satánicas. Así que venga conmigo y sigamos por favor en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, pero ahora trasladémonos a los versículos 12 y 14. Y dice así, Pablo, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque, ponga atención, estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vea qué cosa terrible. Se da cuenta cómo Pablo es de fuerte cuando se refiere a los falsos apóstoles, por supuesto a los falsos maestros, a los falsos profetas, porque dice aquí que son fraudulentos y que se disfrazan. Vea usted qué cosa tan seria. Y si Pablo no está juzgando, entonces dígame qué es lo que está haciendo. ¿Sabe? Hoy se oye de algunos que dicen que el coronavirus se hace polvo y otros que dicen que no pueden, que les ordenan al coronavirus que no pasen de las fronteras. Juzgue esto a la luz de las escrituras. Juzgue si es cierto que nosotros somos pequeños dioses. Juzgue usted la palabra que escucha, porque sabe, también nosotros seremos hallados culpables si apañamos esto. Y vea lo que dice. Así que recuérdese usted que es muy importante tener en mente que hay dos cánones para juzgar esto. Y déjeme decirle que hay una diferencia entre juzgar la doctrina y juzgar a la persona. Allá cada quien, si quiere ser lo que sea. Y de ahí Dios será el juez justo. Pero la doctrina, por supuesto que tenemos que discernirla, juzgarla y señalar, como vimos acá en Apocalipsis, la mentira. Y vea, vamos ahora otra vez a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 22 al 28. Y si no nos pareció suficiente, oiga lo que dice Pablo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Y en trabajos, es decir, sufrimientos, más abundantes. En azotes, sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, es decir, en sufrimientos y en obras, y en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que vea usted si Pablo no sabía de lo que estaba hablando. Vea usted si Pablo no sabía lo que era el sufrimiento por Cristo, por la buena doctrina, por la sana doctrina. Y es que déjeme contarle que cuando Pablo nos da su resumen de vida, cuando nos habla que si es hebreo, que si es israelita, que si es descendiente de Abraham, por supuesto, esta era una carta credencial importante para la época. Está hablando de la autoridad que Pablo tiene. Pero no solo esto. Déjeme recordarle que Pablo era alumno de Gamaliel. Sentado a los pies de Gamaliel registra la escritura. Y esto quiere decir que él se sabía la Torá letra por letra. Y de ahí que sale la posibilidad de la revelación que Jesucristo le da. Porque déjeme contarle que Pablo conoció a Jesucristo a través de la revelación que nos narran en Hechos. Pero es importante entender esto porque así como platicamos la vez pasada, a la ley y al testimonio, conforme a esto hablad. ¿Qué quiere decir la ley? ¿Qué quiere decir el testimonio? Pues ni más ni menos que la ley es la Torá, es la palabra de Dios. Es todo lo que había sido escrito que da testimonio de Jesús, de acuerdo a Lucas 24. Pero, ¿qué es el testimonio? Ni más ni menos que el espíritu de la profecía hecho carne. Es Jesucristo mismo, es el Evangelio. Así que Pablo, por supuesto, tamizaba todo de acuerdo a la palabra que conocía en la punta de la lengua. Díganme si no es importante estudiar entonces la palabra de Dios. Eso es el tamiz que utilizamos para no ser llevados como barcos en la tempestad, como dice Pedro, llevados por vientos de doctrina. Vea qué cosa importante. Y por supuesto la revelación de Jesucristo, que es quien nos explica que es la cúspide de todo el pacto. Jesús muriendo y resucitando por amor a nosotros mismos. Si no es este evangelio, dice Pablo arriba, entonces se ha llamado anatema. Esto quiere decir maldición. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? Que Jesús es Dios. Ponga atención, Jesús es Dios. No es como nosotros hemos creído entender en la traducción al español, que es un segundo, es un hijo de Dios, es un linaje de Dios. No, déjeme contarle y recordarle, y si usted por primera vez nos está viendo ahora, le aconsejo que vea los videos anteriores, cuando hablamos de la membra del Señor, cuando hablamos del dabar de Dios. Esto quiere decir Dios mismo hecho carne. Y además le aconsejo también, si usted me permite la sugerencia, que busque en las gotitas de miel. Hay varias alusiones a este tema, hablando justamente cómo es que Dios mismo se despojó, como dice la carta a los Filipenses, de sí mismo, de su forma, y se hizo hombre para ser justamente ese siervo que se iba a entregar en una cruz. Así que continuemos. Mateo 7:23 está hablando y es Jesucristo mismo el que les habla. Y si usted me permite, vamos a leerlo. Mateo 7:23. Y es Jesucristo mismo hablando en esta misma condición a personas que tenían esta condición equivocada. Y dice así: y entonces les declaré, oiga, nunca os conocí. Ponga atención. Y si quiere, comencemos mejor para ponernos en contexto desde el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo le pregunto, ¿cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién es el Padre? Y lo hemos platicado en su segmento. El Padre es justamente la voluntad de Dios mismo. Es la Torá, todo lo que no nos ha sido aún revelado y que se encuentra en la misma deidad de Jesucristo.
Jesucristo, por supuesto, la revelación del Dios invisible. Así que, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad? Lea su Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Y dice, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ponga atención, aquel día. ¿Cuál es ese día? ¿Se recuerda usted que platicamos hace 2 semanas? El día del Señor, el Hayom, que está descrito además en Deuteronomio 11, hay una gotita de miel que se llama precisamente el Hayom, basado en Deuteronomio 11. Y si no, también vaya por favor a Malaquías 3. Ahí está, enviaré a mi siervo antes del Hayom, Hashem, Adonai, Gadol. Esto es antes del día tremendo del Dios Todopoderoso, antes del gran día. ¿Sabe quién es el gran día? Jesucristo. ¿Y sabe además cuál es el gran día? Descubrimos en Apocalipsis todo lo que está descrito a partir del capítulo 4 en adelante. Después de la adoración celestial se empieza a describir todas las cosas tremendas que sucederán a esta tierra en el gran día. Así que entendimos en el estudio de Apocalipsis de la semana pasada que el gran día del Señor se refiere a 2 conceptos. 1, Jesucristo mismo, y 2, las cosas que están por venir. Así que vea usted, Jesucristo no se contradice. Y dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, en el Hayom, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Vea usted. Y entonces les declararé, oiga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto, hacedores de maldad, quiere decir los que no cumplen la ley. Y hacia eso vamos el día de hoy. Vamos a estudiar qué quiere decir acá. La palabra que se utiliza acá vea, que es del griego, es anomía. Dos palabras. A quiere decir sin o no, nomía, conocimiento. Y usted sabe que el conocimiento es el conocimiento de la Torá. Así que agnomos o agnomía es sin conocimiento, es decir, aquellos que no cumplen la Torá. Véngase conmigo, por favor, al Salmo 6:8. Vea usted, porque esta es la llamada precisamente que Jesucristo hace con respecto a lo que está hablando. ¿Sabe? Jesús siempre se apoyó en el Antiguo Testamento. Así que vea conmigo el Salmo 6:8 y vea lo que dice. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Vea usted que está diciendo exactamente lo mismo. Y vamos a ver el término que utiliza acá. Anomía eran los que no hacen Torah, los que no cumplen Torah. Pero aquí dice los hacedores de iniquidad. Así que vemos que por un lado es una premisa positiva y por el otro lado negativa, es decir, la forma en la que se expresa. Y la palabra en hebreo que se utiliza aquí es alei. Y esto quiere decir exactamente conducta sin Torah, activistas sin Torah, es decir, activistas sin enseñanza, activistas sin ley. Así que la medida por la cual el Señor Dios nos va a juzgar en el día será justamente por ser activistas de la Torá o activistas o no activistas de la Torá. Así que por eso es que Jesucristo mismo dice que el que le ama sigue sus palabras y las cumple. Es que la palabra es una exactamente. Así que regresemos entonces, por favor, acompáñeme a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, y dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? El primer amor. ¿Y cuál era el primer amor? Pues era esto, no toleras a los que hacen el mal, es decir, a los po'alei,
a los que no cumplen Torá. Y además de eso, a los que predican una palabra equivocada, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos evangelistas. Si no te predican el evangelio que está escrito, que Jesús es Dios, que tomó forma de hombre, que murió en una cruz, que pasó sepultado 3 días y 3 noches, esto es importante, y si usted quiere corroborarlo, por favor, vaya a las gotitas de miel en mi muro también, ahí hay 2 gotitas que hablan precisamente de esto. 3 días y 3 noches para que se cumpliese lo que de él estaba escrito. Y sabe, al tercer día, tal y como estaba escrito y profetizado a través de Jonás y a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo fue levantado de los muertos. Como él, Omer Reshit, que hablamos desde Génesis, desde Bereshit. Y también le sugiero, por favor, que vea los videos al respecto. Bereshit, el Reshit, el Rishon, la cabeza de toda la iglesia, el primogénito, el unigénito Hijo de Dios, el único Dios hecho hombre, y resucitó al tercer día. ¿Y saben? Y subió al cielo, y dice Hebreos, y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y, pues, vuelvo a hacer énfasis en esto. La diestra de la majestad en las alturas es un hebraísmo que quiere decir el cielo. No crea usted que está sentado a la par de alguien más. A la diestra de la majestad en las alturas quiere decir el cielo. Porque a la siniestra será no el infierno, porque la palabra infierno no aparece en la Biblia, pero será eterna perdición de juicio, es decir, el lago de fuego, que es otra cosa, y que lo hemos platicado aquí en el contexto hebreo, del cual hacemos bien poner atención. Así que regresa, recuerda, regresa a mí, regresa a hacer las primeras obras, regresa a obedecer Torah, regresa a discernir la prédica que escuchas, a discernir la palabra que te dice y a señalar la mentira. ¿Será importante esto de señalar la mentira? Déjeme contarle que es muy importante. Así que quiero hacerle nada más una anotación previa antes de pasar al siguiente versículo. Y es que es tan importante que aprendamos a discernir la palabra de doctrina que escuchamos, a discernir las prédicas, a discernir lo que se nos oye. Porque recuérdese usted que Israel, después de que murió Moisés, que murió Aarón, acuérdese usted que después de que murió Miriam, vino un descontrol. Por supuesto, el Señor encontró en Josué un hombre, y usted puede verlo en el capítulo 1, un hombre al cual le entregó la autoridad. Pero vea qué sucede cuando el pueblo busca por dónde escurrirse y salirse de esta autoridad. Además, en el tiempo de los jueces hubo, pues usted lo puede leer en la Biblia, cómo el pueblo de Israel se desbocó por falta de esta autoridad. Así que lo que la Biblia en Apocalipsis está hablando, lo que está señalando precisamente en Éfeso, déjeme contarle que es exactamente lo mismo. Y usted puede ver hoy día esas iglesias donde la doctrina es pervertida y es perversa, con toda la extensión de la palabra, el pueblo se desboca. Así que, con esto en mente, es importante además señalar que la Biblia dice, arrepiéntete. Y arrepentirse quiere decir regresar. Quiere decir cambiar de actitud. En el término griego quiere decir dar una vuelta completa de 180 grados. Pero en el término hebreo quiere decir dar esta vuelta completa de 180 grados, pero además ser mejor que cuando comenzamos. Así que cuando dice aquí, arrepiéntete, es volver los ojos al Señor y cambiar diametralmente nuestra conducta y buscar al Señor con todo el corazón, porque ciertamente dice que si nosotros le buscamos de esta manera, le hemos de hallar. Así que para aquellos que han caído
y no se han arrepentido, pues déjeme contarle que si no regresan es porque nunca fueron parte de este rebaño. Lo dice Pablo, había muchos con nosotros que no eran de nosotros. Y vea usted, el mismo Jesucristo lo dice en Mateo y dice que se acercaron a él y Jesús les dijo, apártense de mí, hacedores de la no Torá. Es decir, nunca los conocí. Vea qué cosa tremenda. Así que vamos ahora entonces, por favor, al versículo 6 del capítulo 2. Y dice así, pero tienes esto, le dice el Señor a Juan y Juan a los siervos, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y déjeme contarle que esto ha sido un tema de discusión durante los siglos. No hay realmente una pista histórica o arqueológica que hable acerca de una secta nicolaíta. No se ha encontrado absolutamente nada al respecto, pero es una parte muy importante de este mensaje. Así que la única forma de poder entender de qué se trata esto es basándonos en la lingüística. Y déjeme anotar acá. La palabra de la cual se derivan nicolaitas es Nicolaos. Formada a su vez de dos palabras. Una es Nikos y Laos. Nikos quiere decir victoria. Y Laos quiere decir pueblo. Es decir, alguien que fue victorioso sobre el pueblo. Y esto ya va tomando sentido. De acuerdo a toda la profecía bíblica, encontramos un personaje que precisamente tiene estas características. Y es justamente Bilam en hebreo o Balaam en español. ¿Qué quiere decir Bilam o Balaam? Pues ni más ni menos que justamente esto. Bala es un verbo en hebreo que quiere decir justamente victorioso. Y Am quiere decir pueblo. Así que vemos que aquí sí hay un rastro lingüístico que podemos atar perfectamente bien. Y usted sabe qué fue lo que sucedió con la historia de Balaam. ¿Se recuerda cómo iba en contra del pueblo de Dios? ¿Y qué era lo que hacía? Bueno, pues déjeme contarle que entre muchas otras cosas, justamente la doctrina de Balaam era enviar prostitutas para que los hijos de Israel, el pueblo de Dios, se desviara y, ¿sabe?, no cumpliera Torah. Y estamos hablando precisamente, por eso le conté al principio de todo este estudio, que justamente Artemisa, Diana de los Efesios, es esa deidad que habla justamente de todas las aberraciones sexuales, que ese es precisamente su culto y que hace referencia pues a la fertilidad. ¿Se da cuenta cómo todo tiene relación? Es que la Biblia no se equivoca. Y entonces, precisamente, adelante, en el capítulo 2, versículo 14, podemos encontrar la conclusión y la confirmación de lo que estamos hablando. Y vea conmigo, vea lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas, ponga atención, contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se da cuenta? Y versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, déjeme contarle que usted ve, por supuesto, esto ya es parte del mensaje de Esmirna, y vemos la decadencia de las iglesias, tal y como lo decíamos al principio. Si usted ve, en la iglesia de Éfeso solamente se señala, está hablando acerca de las obras que todavía producen obras, que todavía
es una iglesia sufriente, pero ojo, que no es, es importante señalar que no es suficiente la iglesia que sufre, o esto realmente no nos da una idea total de salvación, porque el hecho de sufrir, pues se puede sufrir por muchas cosas, pero el sufrimiento debe ser en base o como consecuencia de cumplir Torah, porque sabe que si el mundo no le conoció a él, mucho menos a nosotros. Si el mundo lo despreció a él, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, vea usted que suele suceder que cuando nosotros decimos que creemos en el único y verdadero Dios, pues muchas veces somos rechazados. ¿Cuánto se rechaza la verdadera doctrina? Vea usted que los coliseos y los estadios se llenan para oír a aquellos profetas que tiran un saco para que todos caigan como que tienen la electricidad a la 220 puesta y se revuelcan en el suelo. Mida usted si eso es doctrina sana o si es doctrina de Balaam. Acuérdese cuántas colas se hacen para consultar al profeta, como si se estuviese consultando al que tira las cartas o al que lee la bola o el café o yo no sé qué cosas. Pero vea cuántas colas hay para estudiar la palabra de Dios. Así que yo lo felicito a usted por estar interesado en equipar su corazón y su intelecto con la verdad de la palabra de Dios. Y como le repito, lo insto a que tome todas mis palabras y se vaya a la Biblia y busque en los diccionarios y busque en las concordancias y busque en las Biblias interlineales si lo que le estoy diciendo es real y si no, deseche lo que no está escrito en la palabra de Dios. Este es el tiempo de ser firmes, porque vea a la final, yo le voy a contar cuál es la paga para uno y la paga para el otro. Así que continuemos. Y dice, bueno, regresando, ¿se da cuenta usted que es precisamente la doctrina de Balaam lo que ponía a tropiezo al pueblo de Dios? ¿De qué manera? Enseñándolo a no seguir Torah. Vea cuánta predicación hay hoy que dice que el Antiguo Testamento ya pasó de moda, que ya no sirve, que ahora es la gracia y que como dicen por ahí, cosa que estoy de acuerdo, ponen la gracia de tal manera que se supone que ya no hay que hacer ninguna obra de bien, cosa que Pablo mismo nos dice que las obras son producto de haber creído. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué obras son estas? Las que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas, dice Efesios 2. ¿Y cuáles son? Pues por supuesto las obras de la Torah, de la enseñanza que Dios nos ha dejado. Así que vea que la Biblia toda concuerda. Pero ahora quiero llevarlo a usted a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y quiero mostrarle algo que déjeme contarle que yo también acabo de aprender y que me impresionó grandemente. Así que vamos, por favor, a 2 de Corintios 11, 3. Y dice así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y vimos que justamente la doctrina de los nicolaitas es esta misma de Balaam: darles de comer, enviarles prostitutas y hacerlos que cumplan la no Torah. Y todo esto entra por los ojos, entra por los sentidos. Así que tiene completa relación esto que nos está explicando aquí Pablo, y habla, oiga bien, la relación con el pecado, entre los sentidos y el pecado, y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vamos a ver en un momento cómo le engañó. No crea usted que solamente fue con el fruto, va a ver. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Es por esto que está escrito
que no es por vista, sino es por fe. Pero ahora, si usted me acompaña, por favor, al libro de Génesis, capítulo 2,